Hey guys, this is Marco Girola. I'm the first Salvadorian record holder in freediving. We're here at ESEN, Escuela Superior de Economía y Negocios, which is like the top business school in El Salvador. We're going to talk about mindset and inspiration with Carlos Coste, Alex St. Jean, John Munoz, and Giovanna Gonzalez, a team from all over the world. And we're setting this up so that students, future leaders of El Salvador, can understand a little bit about freediving, a little bit about our Oysters social project, and also get a little bit of insight regarding how to strengthen their mindset and seek inspiration in the most improbable places. So welcome to Oysters. Estoy aquí en el ESEN, vine a dar una conferencia sobre el poder de la respiración, específicamente la actitud mental para hacerse competitivo, usando ejercicios respiratorios, manejando el estrés y aplicando lo que yo enseño en el freediving a la vida diaria y a la universidad y al área de los negocios también aquí en el ESEN. La experiencia estuvo excelente y bueno, lo repetiría y me encanta compartir con gente joven, estudiantes que son los futuros líderes. Hoy vine a platicar acerca de la apnea, del freediving, de que no es un deporte que es para extraterrestres o superpoderes, no, cualquier ser humano lo puede hacer con una buena respiración, con una buena oxigenación cada día, con un instructor certificado debidamente por una agencia y de una manera responsable, nunca hacerlo solo. Me pareció muy gratificante el haber encontrado tantos chicos, más de 150 chicos y chicas que asistieron a la charla y muy motivados, los vi muy interesados por el contacto con el agua, por el deporte y por una buena respiración. Yeah, so today I was able to talk to students of the ESN about inspiration, and how to follow your inspiration and how it can lead to living your life in accordance with your passions. It was a really good experience. The students were great. They were quite receptive. I thank everybody for their attention, and I'm looking forward to see what these future leaders of El Salvador are going to do for themselves and for their country. Vine a dar una plática a los estudiantes de economía acerca de un poco sobre la inspiración que tengo como freediver a partir de el buceo y del agua, de estar en contacto con el agua, cómo me he dado cuenta del problema de sustentabilidad y contaminación. Finalicé con los proyectos de arte que estamos haciendo para crear conciencia. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, hablar con los estudiantes, porque a fin de cuentas ellos están preparándose para salir al mundo y tomar decisiones que bueno, pueden realmente hacer cambios muy fuertes, muy importantes. Les quiero dejar 4 palabras que considero que resumen muy bien lo que hemos visto hoy. La primera palabra es calma, la segunda palabra es inspiración, la tercera palabra es valores y la cuarta palabra es acción. We're here on our first Oyster Harvester Theory teaching session with Carlos Coste, John Munoz, Alex St. Jean, and Gio Gonzalez. These guys are our first team members. We have people ranging from 18 years old to 41 years old, and we'll see how it goes. Este hombre es el primer humano en el planeta en haber alcanzado con sus propias aletas una profundidad de 100 metros. Tiene 12 récords mundiales de sostener la respiración y de profundidad y de sostener la respiración en movimiento sin profundidad. Tiene una escuela en el Caribe a donde ha atendido a más de 400 apneístas, ¿verdad? Y una experiencia larguísima
en todo el mundo. Nos acompaña John Muñoz de Colombia. Él tiene el récord de aguantar la respiración estática. En otras palabras, de tomar aire y sostenerlo sin soltarlo. Colombiano. Pero se quedó un poco asombrado porque le contamos que sin entrenamiento este hombre solamente había agarrado aire y había llegado a 5 minutos 6 segundos. Y el récord colombiano son 5 minutos 47 segundos. Así que sinceramente espero que no hayas hecho trampa y que puedas hacerlo otra vez. Y tenemos a Alex Saint-Jean, que es fotógrafo y videógrafo submarino, así que él nos va a estar filmando. Y Gio González, que es pareja de Alex, es especialista en video subacuático también. Han filmado casi todas las competencias a nivel mundial. Vamos a empezar a entrenarlos a ustedes y a promocionarlos para lograr obtener donativos para la educación de sus familias, para lograr federarlos y que tengan una forma de ingreso diferente a la que es la pura ostra, sin dejar de ostrear, pero que pueda, por ejemplo, en invierno tener otro tipo de ingreso, ¿verdad? Y que también vayamos profesionalizando y mejorando las técnicas y de repente ustedes también puedan irnos enseñando técnicas. Y ese es como el inicio de este programa que se llama Oysters. Fíjate que lo hago lento. Tampoco estoy forzándome así. Eso de forzarte tampoco funciona. Estás sacrificando tu relajación. La prioridad es que estés relajado. Vamos a aprender a respirar desde la barriga. Segundo baja. Lo que hacemos, agarrar aire. No, pero antes de esa, ¿cómo haces? Si aprendes a respirar de aquí, tus pulsaciones del corazón bajan y te preparas mentalmente para bajar. Y vamos a respirar moviendo únicamente la mano que está en el ombligo con la respiración. Se vería de esta manera, mira. Siento que si veniera ahora y asistiera a esta convocatoria que lo hizo el compañero, siento que puede ser un porvenir, algo mejor para nuestro trabajo, para nuestros hijos, para nuestras vidas. Puede ser un futuro adelante. Nada pierde uno con probar. Ya saben que solo una respiración abdominal, se ponen una mano acá, otra acá, y que lo único que se mueva sea el abdomen, listo. Muy conscientes de que solo respiro con el abdomen. Sin camisa nos vamos organizando acá, como quieran acostarse, así en círculo o así uno al lado de otro, y vamos a trabajar la respiración, listo. Vénganse el resto del grupo para este lado. O todos quieren estar junticos, ¿cómo es la vaina? Todos quieren estar agarraditos las manos. Ahora, vamos a prestar atención al movimiento de las manos. Y vamos a imaginarnos que el aire entra por la nariz y empuja la mano que está arriba de la barriga. Eso mismo, mucho mejor. Siente el aire entrando por aquí, la mano que está arriba del pecho no se va a mover. Trata de que muevas la que está aquí abajo. Practicando respiración abdominal, aprendiendo a usar el diafragma para respirar. Carlos Coste, the first man ever to reach 100 meters in depth on his own power, is teaching our first team of oyster harvesters some breathing techniques. They've never done this before. They've always breathed just with their chest. They go something like this. And they leave all the air at the base of their lungs. They leave it out of their breathing system. So he's beginning to teach them how to fill their belly by extending their diaphragm and do something called diaphragmatic breathing, so that actually the lower third of the lung, which is very large, can get filled in first and then topped up with the chest. They've never done this before, and they sustain long breath holds without this technique. So just with what they're learning today, they're going to increase their depth hold capabilities quite a bit. Ellos no están acostumbrados a usar snorkel. Me dicen que ellos no usan snorkel. ¿Ah? No hay una posibilidad de que ellos prueben el snorkel en la práctica.
Claro. Pues yo creo que eso les ayudaría muchísimo a mejorar todo. Eso hace una diferencia ya de una interesante. Sí. Y es simple. Sí. Dando gripe, loco, y así hasta para respirar. Es mentira. Respira muy fuerte, más uno. No, por eso, pero ahorita no, pero si quieren ellos, digámosle que los presten la carpeta. Sí, porque si hasta para respirar es diferente. Y yo con gripe sin gripe, yo por la misma babosada soy. Más siento que me desahogo los pulmones con gripe. Claro, hágale. Hágale. No, el problema es que el día era una prohibida y tal. We lost one guy that, when I tested him, was able to hold his breath for 5 minutes 6 seconds. This is the guy that's saying that he has a little bit of a cold and he Y un doesn't want salvavidas to que sepa hacer apnea es I'm mucho más wondering útil. if in fact he wasn't like doing a little breathing on the side, so to speak, and that's what was enabling him to do this long breath hold. But he says he's not abandoning the team yet, so we'll see how it goes and try to get him to hold his breath at least for 4 minutes a little bit later. So we'll see how it goes. Entonces cuando hacen Frenzen no empuja el aire desde aquí. Todo ocurre acá. Mira esto. Mira cómo yo compenso. ¿Ves mi nariz? Estoy empujando el aire con la lengua y el aire va directo para la nariz y ahí para los oídos. Eso es todo. La ventaja es que empujando el aire con la lengua gasta menos energía. Pronuncia T. T. Dilo, T. 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 Ahora con la boca T. cerrada y los dedos acá. Eso, Pero Muéstrame. ¿Cómo lo haces? Siempre me escapa el aire. Sí, se te escapa por dónde. Por aquí. So today we did the first session in the pool, and we did all the procedures and the security techniques to get a person out of the water in different scenarios. And Carlos explained all the specific things that they need to do. And also we practice static. So they hold their breaths and we explain them how to take care of another one while doing the static. And also we made different scenarios for different situations that could happen in the water, like having a samba or a blackout, and how to rescue your partner from any situation like that. I think they're having fun and they're really enjoying this and they're engaging, so that means they're interested in what we're learning for sure. No están aprovechando la respiración completa, pero es normal porque se les enseñó hoy en la mañana. Eso requiere un poquito de práctica. Y también es diferente hacer la respiración completa cuando tienes el agua hasta aquí, porque la presión del agua en la barriga te dificulta llenar desde abajo. Pero eso es entrenamiento, esos son músculos que se entrenan como cuando vas al gimnasio a entrenar. Aquí entrenan los músculos, el diafragma y los intercostales para llenarte más de aire. Porque eso significa más tiempo bajo el agua. O sea, eso les conviene a ustedes como ostreros y también a futuro como apneísta competitivo y trabajando aquí con los surfistas y demás. No hay que hacer prueba de flotabilidad. Todo el mundo empezaba a practicar Frenzel, la ecualización en inmersión Baja libre. una mano, Sí. baja la otra. Entonces prepárate el briefing, todo eso para que les explique. Y le das tú. Yo te asisto en la de la mañana y después en la de la tarde la hacemos juntos. ¿Sí va? Bueno, una primera jornada de apnea. Hicimos lo que se llama aguas confinadas y la sesión de respiración y relajación. Entonces empezamos con lo que más importante en el freediving, que es la técnica respiratoria, cómo controlas la respiración, cómo controlas la inhalación, la exhalación, cómo usas el diafragma, la respiración abdominal para relajarte, el ciclo respiratorio. Y después en la tarde pasamos al agua a practicar apnea estática en la piscina. Si tienen potencial, y vamos a ir mejorando paso a paso. Ya mañana es un paso importante, vamos al mar a entrenar. Pues ahí estuvimos ahí practicando un par de cositas que uno no sabía y ahora ya más o menos lo sabemos. Para nosotros es una experiencia más porque hemos sabido cómo poder trabajar un poco más y aguantar más sobre las profundidades. Tuve la bonita experiencia de aprender a otra nueva estilo para poder aguantar más bajo el agua, en mi trabajo hacerlo más fácil. Ver cuánto tiempo logramos aguantar bajo el agua, cómo prevenir un accidente que tengamos. Gracias a Dios todo bien y
A ver qué tal nos va, ojalá que nos vaya súper bien a todos. Yo no me imaginé, por ejemplo, las máscaras primitivas que usan. Yo sabía que eran pescadores sin técnica, pero me impresiona lo de las máscaras. Todavía no he visto el resto del equipo. Vamos a ver las aletas y todo. Y no usan snorkel. Sí, eso es algo que yo le recomendé a Sí, las máscaras no Marco, tienen que ni usa, por ¿no? dónde igualar, Hacer una pero composición. no se Y la presta goma para... es dura, muy es bien dura, incómoda. muy dura. Entonces, yo me pregunto cómo es que ecualizan con algo así. Yo creo que casi todos Tienen es hands-free. hands-free. Poco a poco Sí, irlos ¿no? analizando en el agua y ir No, dándoles información básica que sea para ellos fácil útil y fácil de ingerir, implementar en sí. sus técnicas. Guys, training for day one is done. Basically, we had Carlos Coste give these guys good theoretical fundamentals. We had them go into the swimming pool and test their static apnea skills. They learned a little bit about breathing. They learned about controlling contractions. They learned good safety practices for when there's a loss of motor control and when there's a blackout. They learned how to partner in the water and how distant they have to be when their partner is surfacing. So we had overall a fantastic, really solid day. And it's a wrap. Ready, guys? 1, 2, 3. Oyster! ¿Qué le pasa a Billy? These guys miscalculated a little bit on their exit through the breakers, and so suddenly, very quickly, a wave formed and broke on top of the bow of the panga, and that basically forced about a ton of water through the panga, and thankfully it didn't flip it because we were facing dead on to the waves. Íbamos a salir, muchas olas, se nos volteó la lancha y todo un caos, pero estamos bien todos, no se perdió nada, todos estamos... ¡Ey! Yo ya volqué. ¡Ey! Volqué con este camarada cuando de respeto.
que nada estamos bien agradecidos con la hospitalidad y con la buena disposición que han tenido todos ustedes. Han trabajado duro, han prestado atención, ha estado bueno, nos hemos volcado, nos hemos reído y hemos recuperado en la chúcara. Y entonces vamos bien, ¿verdad? Es un inicio, le hemos dado el inicio en el Ramada Inn, que quiero aprovechar. Don Félix, quiero presentarle a toda la comunidad que nos escucha a don Félix Mengíbar, propietario del Ramada Inn, vicepresidente de la cooperativa de hosteleros del Mahahual, quien fue mi primer punto de contacto, y es a partir de él que he conocido a cada uno de ustedes, que ha tenido la bondad de darnos su hospitalidad acá. Quiero que quede súper claro que el origen del equipo de Oysters, a Free Diving Journey, viene de la mano de don Félix Mengíbar. Así que muchísimas gracias. Okay, so a couple of days ago, Carlos Coste, Alex St. Jean, Gio Gonzalez, and John Munoz came to El Salvador to promote our Oysters, a Free Diving Journey YouTube channel, and to get obviously 6 oyster harvesters to become free divers. It is a really cool couple of days. The first day we spent at a college giving a seminar on mindset and inspiration. These guys are tops in the world at that. And we also had an interview in Canal 12, which was awesome. It was basically distributed and transmitted throughout the country and the world, and a lot of Salvadorians commented on this. We had to go back to San Salvador to talk to the Minister of Tourism, and we have hopefully opened doors to have government support to get these kids out of a, let's say, subsistence lifestyle and into better opportunities, better social development, education. The idea is to get a federation formed from oyster harvesters and turn these guys into the seed for a free diving as a sport type of activity in their communities. And then today we hit the ocean. Our first boat capsized, stuff all over the place. A wave actually hit us because we're going in through the breakers. And we picked everything that was floating, put it back into the boat, raced the boat back out to the beach, and we went about 15 miles out, found nice blue water, saw some sea snakes and some manta rays glide by in the silence. And then we closed basically our first training for this free diving journey. Thanks very much for watching. We really appreciate your support. Please remember to like, share, subscribe, and turn on the bell. This is Oysters. Oysters!